Listo, chicos, voy a enviarles en este momento el link para que vayamos llenando la asistencia, así no nos retrasamos más en la actividad de hoy. Para el día de hoy tenemos distintos temas. ¿Ya todos llenaron asistencia? Chicuelos. Listo. Vamos a dar 3 minuticos para que respondan. Listo. Démosle 2 minuticos a los compañeros para ver si ya culminan con la asistencia, que nadie se me vaya a quedar sin ella, porque hoy tenemos que llenar un total de 5 asistencias. Pero pues vamos por tiempos. Listo, voy a iniciar compartiéndoles pantalla. De este. ¿Están viendo mi pantalla ya? Listo, muchísimas gracias. Bueno, para el día de hoy nos corresponden un total de 5 temas. Entonces, porfa, sí voy a necesitar que estén un poquito medio pendientes aquí de la pantalla, porque hoy sí nos va a tocar correr un poquito más de lo normal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar pues con nuestra lección número 6, es la novela picaresca. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, el video de últimas, como siempre, conmigo. Bueno, la novela picaresca nace siendo parte de la literatura española y básicamente es una poesía bucólica, es decir, pues critica muchas cosas. También está como enfocada en la novela de caballería. Y se acuerdan que la clase pasada en literatura española vimos el Méster de Junglaria, los romances y la poesía. Si lo recuerdan en la última clase de español, que el Méster de Junglaria era la literatura que escribía pues la gente de la plebe, de los escasos recursos, por llamarlo así.
Bueno, tenemos acá algunos de los referentes, Guzmán de Alfarache, tenemos el buscón llamado Don Diablos y Lazarillo de Tormes. La más emblemática de la novela picaresca sí o sí es Lazarillo de Tormes. Y básicamente lo que hace esta literatura o este tipo de novela es criticar por medio de de la sátira la sociedad de la época y pues siempre está escrito de modo autobiográfico, es decir, el personaje principal es el mismo que cuenta toda la historia, como si básicamente él estuviese contando quién es. Tiene como una moraleja básicamente al final, como que en todo momento está invitando a la gente para que reflexione y adicional a eso es como pesimista porque de alguna manera es una persona de bajos recursos. Bueno, la novela picaresca es un tipo de narración generalmente escrito en prosa. Recordemos que la escritura en prosa es la que va desde el inicio del renglón hasta el final del renglón, no como el verso que va desde una partecita como hasta la mitad, más o menos, que es la forma en cómo están estructurados los poemas o los himnos. Si, si más o menos nos acordamos. Hola, hola. ¿No? Listo. La literatura, el escrito en verso es como cuando escriben poemas o los himnos, que si se acuerdan que están como por pequeños, o sea, son estrofas pequeñitas y se dividen en diferentes versos, de 3 o 4 versos cada estrofa. Si recordamos cómo están escritos, digamos, el himno de Colombia. Listo. Y la forma en la que nosotros escribimos generalmente todo, que es desde el inicio del renglón hasta el final del renglón, es decir, o sea, escribimos de corrido, eso básicamente es un escrito en prosa. ¿Por qué es tan importante para esta época? Porque recuerden que acabamos de salir de una época más o menos del romanticismo, donde también el romanticismo es uno de los que escribe casi todo en verso. Y porque la literatura española inicialmente estaba escrita casi siempre en verso para que rimara. Pero pues ya viene la novela picaresca donde dice, no, vamos a empezar a escribir en prosa de lado a lado, donde no se tenga una rima. Bueno, tuvo una trascendencia sobresaliente en el resto de Europa. Básicamente, esto fue lo que inspiró a diferentes novelistas a empezar a realizar escritos picarescos, donde su personaje principal es básicamente un pícaro y ya más adelante lo vamos a desarrollar bien quién es el pícaro. También surge durante la transición del barroco al renacimiento, es decir, justo cuando se empieza a salir de la Edad Media y se empieza la Edad Moderna. Básicamente este fue muy importante porque resalta todo esto, ya que critica a la sociedad y para esta época nadie se atrevía a criticar a la sociedad, ni mucho menos a los altos cargos. Y esto hace parte del gran movimiento que se le llamó como el siglo de oro español, que básicamente fue como la época dorada de la literatura. Nace tras la búsqueda de nuevos arquetipos, de nuevos personajes centrales en la literatura, es decir, ya no es el caballero, el héroe, la princesa, el mandamás, no, en este caso es una persona pobre, ¿listo? Versaba sobre el caballero, eventualmente quedarían obsoletos. Entra el pícaro como una prueba de ingenio que tuvo una total aceptación para esta época. Y básicamente es por esto que el pícaro o la novela picaresca tiene una gran importancia pues dentro de nuestra literatura, especialmente por el éxito que tuvo el libro de Lazarillo de Tormes. En la novela picaresca son textos representativos de la literatura española, narra también todo lo que son las costumbres y también de alguna manera las novelas de aventura que están muy populares en esta época. Realmente casi todo tenía imágenes porque era la forma más fácil de que la gente como que comprendiera un poquito más. Es como los niños, a los niños les gusta leer libros que tengan o tengan imágenes porque de lo contrario pues se consideraban un poco aburridos. Y pues estas imágenes pretendían persuadir al lector eh, y también como quitarle el mito a los héroes, a los caballeros, pues porque de alguna manera es como las abuelas, digamos, con respecto a la iglesia, o la gente mayor con respecto a los docentes, o nosotros inclusive con respecto a los políticos. De alguna manera existe como ese respeto, ¿no? Pero pues nadie se atrevía a decirle en la cara a la gente, venga, usted está haciendo mal esto, venga, está pasando esto. Y por eso es como tan importante esta novela picaresca para esta época. Está escrito en primera persona, básicamente lo que les decía de que tiene que ser autobiográfica, es decir, la persona que está narrando todo el cuento es el mismo perdón, toda la novela es el mismo personaje principal y va contando su vida
intentando justificar toda su situación. Y es que básicamente este pícaro es un antihéroe. Y uno dice, bueno, ¿qué es un antihéroe? Todos nosotros somos un antihéroe. Resulta y sucede que si nosotros vamos a mirar un poquito más allá nuestra propia historia, cuando nosotros contamos nuestra historia, muchas veces no somos el héroe de nadie, pero tampoco somos el villano. Es decir, somos alguien que quiere hacer nuestra vida más fácil, ¿cierto? Importándonos primero nosotros antes que el resto de la gente. Y básicamente eso era lo que contaba el Lázaro o el Pícaro en sus novelas. Generalmente este personaje viene desde el rango social más bajo, viene de una familia que no tenía honor, generalmente pues eran como rechazados, delincuentes, gente de bajo perfil. Y el pícaro sí o sí se presenta entonces como el antihéroe. Contrapone el ideal caballeresco propio de esta tradición, porque en una época donde todo el mundo está hablando de caballeros, él viene a hablar de un personaje marginado, de alguien pobre, alguien que viene de la miseria. Y bueno, generalmente este pícaro lo que quiere hacer es mejorar su condición económica o social y para esto recurre a diferentes contextos, a diferentes ayudas y demás. Y básicamente él inicia siendo un niño hasta convertirse en adulto y por mismo y tanto desarrolla como esa astucia, esos modos de actuar ilegítimos, por llamarlos así, que puede ser como el engaño y la estafa. Es decir, que el pícaro o nuestro personaje principal no sigue unos códigos, no tiene como esa honra, ese honor, y menos para la sociedad y la época de ese tiempo. Lo único que él valora sobre todas las cosas, inclusive más que el dinero, es su libertad. No sé si ustedes recuerdan, en algún momento se vieron, ay, ¿cómo se llamaba esa película? Enredados, que es una película para niños muy común. ¿La recuerdan? Hola. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del personaje casi principal que es Rim Rider, creo que se llamaba él? Que es el muchacho que al final se enamora de ay, ¿cómo se llama ella? De la chica del pelo largo. Eh, Se me olvida cómo se llama ella, venga, la buscamos. Rapunzel. Flynn Rider se enamora de Rapunzel y básicamente Flynn Rider viene a ser como ese mismo personaje de pícaro, que uno generalmente no lo nota así desde el principio, pero pues cuando inicia la película básicamente él lo que quiere hacer es irle a robar la corona a Rapunzel, ¿no? Bueno, a los papás de Rapunzel básicamente. Y él lo que más valora ahí siempre es como su libertad. Él corre en todo momento porque lo que no él al final inclusive quiere devolver la corona porque a él no le interesa mucho la corona, pero sí le interesa su libertad. Y básicamente pues este tipo de literatura se caracteriza porque tienen, primero va muy enfocada al realismo, es decir, muestra de alguna manera una realidad tal como es. Por más fuerte que parezca, la forma en que él critica las cosas no le importa si le toca meterse con el rey, no le importa si le toca meterse con los caballeros, con el padre del pueblo, no le importa absolutamente nada, siempre y cuando pues esté como arraigado a la realidad, una realidad que generalmente la gente sin querer, ¿cómo decirlo?, evitaba. Por ejemplo, hace muchos años, ¿cómo tenían la vista los abuelos del cura del pueblo? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Cómo crees que veían los abuelos a los curas del pueblo? O sea, los veían como alguien más, como una persona respetada o como simplemente una persona que ni siquiera tenía honor, como una persona respetada, tal cual. ¿Tú crees que en algún momento alguien llegó a criticar, digamos, en ciertos lugares donde se veía como la pedofilia entre los curas y los monaguillos? No, básicamente no. Pero entonces viene como este tipo de novelas a sacar a relucir eso, o sea, básicamente es a criticar todas esas cosas que la gente como que no quiere reconocer por el simple hecho de que es una persona respetada. Entonces, básicamente, pues
se enfoca mucho en mostrar la realidad tal como es, así sea fuerte, así sea mala, la intenta demostrar. Adicional, pues nuestro pícaro, ya sabemos, es el mismo protagonista, es el mismo narrador y generalmente es un antihéroe, es decir, es una persona que no tiene buena reputación. Aparte, como que en todo momento se ve como el pesimismo, es decir, que el pícaro siempre tienen como mala suerte, como que siempre es como cuando a usted le está yendo muy bien en la, bueno, no muy bien, digamos que a usted esta mañana se le quedaron las llaves en la casa y salió y usted, ay, qué de mala, se me quedaron las llaves en la casa y sale corriendo porque viene el bus y el bus lo ve corriendo y prefiere arrancar antes más rápido y usted, ah, qué mala suerte. Llega al trabajo y uno, bueno, ya, llegué tarde, ¿qué más puedo hacer? Y su jefe empieza a regañarlo. Entonces es como gente que tiene muy mala suerte y pues de alguna manera ese pesimismo lo demuestran muchísimo con el pícaro porque es una persona muy desafortunada. Adicional a eso utiliza un lenguaje coloquial, es decir, que era muy común que todo el mundo lo podía entender, no utilizaban como ese lenguaje técnico que la gente a veces queda como, ¿qué me está diciendo? No, utilizaban un lenguaje tranquilo, sencillo, cosa de que cualquier persona, por menos iletrada que fuera, pudiese leer y comprender esta obra, porque la idea de la novela picaresca es que no fuera elaborada para gente de la alta alcurnia, sino básicamente para todo el mundo, tanto para ricos como para pobres. Adicional a eso, pues se nota el determinismo porque es como nosotros que pensamos que nosotros nacimos pobres, entonces nos tenemos que quedar toda la vida ahí. No, básicamente nosotros sabemos que tenemos que avanzar, queremos tener más dinero, queremos vencer nuestras propias metas. Entonces, como mi mamá y mi papá se separaron jóvenes, yo también me voy a separar joven y me voy a quedar el resto de mi vida sola. No, es básicamente como querer salir de ese mismo círculo, como de alguna manera decir, no, yo tengo que llegar un poquito más allá. Entonces, si mis papás no terminaron bachillerato, yo tampoco lo voy a terminar. No, señor, no se quedan como en ese conformismo, sino que querían sobresalir en todo momento. Carácter autobiográfico, pues hablábamos del pícaro como pues su propio autor y su protagonista, y adicional a eso tenía como ese humor satírico, es decir, que aunque las cosas sean de alguna manera graciosas, lo que en realidad se buscaba era buscar una crítica social, y es como cuando a uno le va muy mal en la vida, que usted cuenta las cosas como con chiste, pero realmente no es ningún chiste, son cosas que sí le están pasando a usted en la realidad. Básicamente eso era lo que buscaba el pícaro, teniendo ese humor satírico. Y por último, pues tenía ese mensaje moralizador, que era lo que les hablaba hace ratico, intentaba mostrar como todo tipo de conductas inadecuadas y las consecuencias que éstas tenían, básicamente invitando a la gente que leyese tal novela a reflexionar, como a decir, venga, no haga las cosas mal porque vea lo que puede ocurrir. Listo. Entonces, de ejemplo, teníamos a Lazarillo de Tormes. Bueno, esto es como el resumen de Lazarillo de Tormes. Sí. Bueno, yo les voy a resumir el Lazarillo de Tormes de la siguiente manera. Básicamente, Lazarillo de Tormes inicia el libro diciendo: hola, mi nombre es Lazarillo de Tormes. Me llamo Lazarillo de Tormes porque nací en el río Tormes. Y entonces él ahí empieza a relatar toda su historia y nos empieza a contar que él es el menor de 9 hermanos y pues para la época solo los hombres podían trabajar, las mujeres no. Es decir, que la mamá tenía que ir con 10 hijos por ahí por la calle, como mirando a ver qué hacer, porque el papá se había metido como en problemas y lo habían metido preso o lo habían matado, algo así. Él no explica muy bien qué fue lo que pasó con el papá, pero pues solo tenía mamá. Y es ahí cuando la mamá, en su desesperación, dice: Dios mío, ¿yo qué hago con estos muchachos? O sea, no tengo cómo alimentarlos. Y pues para esta época era muy normal que la gente de alguna manera regalara a sus hijos. Entonces lo que hace ella es empezar, Pepito Pérez se va para donde Doña María, fulanito tal se va para donde Don Pedro, tal se va para allí, tal para otro lado, y así, y empieza básicamente a regalar a sus propios hijos para que otra gente le pudiese dar por lo menos alimentación o una vida que ella sabía que no era capaz de darle. Y cuando ella casi que termina, se da cuenta que le queda Lázaro. Y Lázaro, pues lastimosamente, ella no sabe qué hacer con Lázaro y dice, bueno, pues si Dios me ayuda a concebir lo que sea Dios quien me ayude a mantenerlo. Y entonces ella lo deja por ahí, como quien dice, huérfano. Y pues el niño va por ahí
como mirando a ver qué hace, y un día cualquiera se encontró con un hombre. Entonces en esa se encuentra con un hombre, pero este hombre es ciego. Y es por ello que entonces Lázaro decide quedarse con este hombre que es ciego y se convierte en su criado. Pero entonces el ciego es una persona astuta y cruel que realmente lo que hace es maltratarlo. Y a duras penas, a cambio de ser su criado, lo alimenta. ¿Sí? O sea, le pega, pero lo alimenta y básicamente por eso es que el muchachito se queda con él. Entonces Lázaro desde ahí aprende a ser astuto para sobrevivir, como quien dice, a hacer mentiras, a decir mentiras, a robar cosas, porque pues como no le daba buena comida, pues él tenía que ir a ver qué se podía robar de la cocina sin que el ciego se diese cuenta. Pero pues digamos que de tantas golpizas, Lázaro llega a un punto donde dice, yo me voy, porque él hace como una travesura, como que se comió unas cosas que no debía comerse, y el ciego ya lo quería matar. O sea, el ciego estaba tan lleno de cólera, tan de mal genio, por llamarlo así, que dijo, ¿dónde está Lázaro? Que lo voy a matar. De un momentico a otro, o sea, él como que no sabe qué hacer y decide, no, sabe que yo voy a abandonar a este ciego porque donde él me encuentre literalmente me va a matar. Entonces él sale corriendo y va caminando por ahí sin saber qué hacer, está con hambre y de un momentico a otro se encuentra con un clero. Y entonces el clero dice, bueno, quédese conmigo, yo de alguna manera lo voy a cuidar. Entonces Lázaro conoce pues a este clérigo y dice, bueno, me voy a quedar con él. Pero entonces este clero lo que hace es someterlo al régimen de hambre, es decir, no le da nada de comer. Y pues de alguna manera Lázaro, obviamente como todo el mundo tiene ese instinto de supervivencia, él dice, no, yo tengo que mirar a ver qué como, porque no me puedo quedar acá, porque me voy a morir de hambre. Y entonces él empieza a hacer muchas travesuras para poder comer. Y es por eso que básicamente el clero ya después no lo quiere mantener, porque de alguna manera se da cuenta que pues no es alguien a quien él pueda tener tranquilo, porque el clero decía, yo lo tengo conmigo, lo mato de hambre y después, porque, bueno, antes de eso, una explicación rápida, el clero es el de la iglesia, ¿no? Digámoslo así, es el mismo que nosotros conocemos como el padre de la iglesia. Entonces, este mismo padre dice como yo lo mato de hambre y en la misa pues lo presento, digo que vean cómo está este muchacho de flaco y pues toda la gente me va a empezar a dar más monedas, o sea, me va a empezar a dar mejores, eso tiene un nombre, mejores limosnas, por llamarlo así, que creo que sí se llama así, como que la gente va a empezar a dar más limosna porque pues de alguna manera ellos saben que ya tengo un muchachito y toca darle de comer y pues el muchacho está muy muy flaco. Pero entonces como Lázaro se da cuenta que el clérigo lo está sometiendo de alguna manera a ese régimen de hambre, Lázaro dice, yo ya no me aguanto más, entonces él empieza a buscar comida de todo lado y al final como que el clérigo se enoja y él dice, no, yo mejor me voy. Y más adelante va caminando muy tranqui, muy normal y un día cualquiera se vuelve a encontrar con un escudero. Un escudero, entonces es ahí cuando básicamente el escudero le dice, venga, quédese conmigo y pues yo le puedo ayudar o le puedo por lo menos dar conocimientos para que usted se defienda en un futuro. Y es ahí cuando pues Lázaro conoce al escudero, que básicamente este escudero era pobre, pero era orgulloso, era una persona muy orgullosa en un lugar que se llamaba Toledo. Y pues el escudero tenía algo bueno y era que el escudero no maltrataba a Lázaro, pero tampoco le proporcionaba comida. Eso obliga a Lázaro directamente a mendigar y a compartir lo que gana con su amo. Y básicamente, pues, esta persona no lo está maltratando 24/7, pero pues tampoco le está dando de comer, entonces Lázaro tiene que ir, buscar comida y de la comida que le dan, antes llevarle a su amo, porque o si no, pues el amo lo iba a dejar solo por ahí y pues Lázaro todavía para esta época seguía siendo un niño. Más adelante, pues Lázaro se da cuenta de que, venga, estoy manteniendo también a este señor, porque todo me toca compartirlo, entonces pues me queda más fácil si me voy y me busco a alguien más pues que me acompañe en la vida. Y es así como Lázaro decide dejar al escudero y sigue caminando por ahí y un día cualquiera se encuentra con el fraile de la Merced. Entonces Lázaro se une al fraile que ama caminar y descubrir nuevos lugares. Entonces Lázaro dentro de su pensamiento decía, bueno, por lo menos voy a conocer un poquito más de la vida, eh,
voy a conocer nuevas personas, nuevos caminos, nuevos dialectos, etcétera. Pero entonces el fraile, aunque es generoso, Lázaro decide un día cualquiera abandonarlo porque su estilo de vida realmente no era tan edificante para esta época, es decir, caminaba y caminaba y caminaba, pero realmente no hacía nada. Es decir, que entonces Lázaro de alguna manera se aburre. Entonces él dice, bueno, ¿ahora qué hago? Y recordemos todavía para esta época, él sigue siendo más o menos un niño. Más adelante, entonces él conoce a alguien que se le llama el buldero. Ay, tacho. El buldero, que básicamente también era como un funcionario de la iglesia, pero su deber era hacer como burlas. O sea, el deber de esta persona era 24/7 andar haciendo burlas. Y entonces Lázaro lo conoce, pero esta gente empieza bueno, el buldero empieza a engañar a la gente vendiendo bulas falsas, es decir, cosas que no eran reales. Entonces, de alguna manera Lázaro empieza a ver lo que es el engaño. Y pues Lázaro se da cuenta de toda esta corrupción y de un momento a otro dice, ¿sabe qué? A mí me da miedo que el día de mañana lo descubran, que todo lo que lo que le está diciendo pues es falso y pues me cojan a mí para vengarse o algo. Entonces es por esto que Lázaro decide también abandonar al buldero. Y más adelante entonces conoce también a un pintor, el pintor de panderos y el capellán. Entonces Lázaro se queda con ellos y empieza a trabajar con ellos como pintor. Y luego se une al capellán que le da un trabajo remunerado, básicamente le empieza a pagar. Pero Lázaro se empieza a dar cuenta que no es plata suficiente, no es dinero suficiente, o sea, literalmente si le alcanza para comer, no le alcanza para dormir, y si le alcanza para dormir, no tendría con qué comer. Es por eso que entonces Lázaro dice como, me va a quedar acá mientras tanto, mientras consigo algo mejor, porque él en todo momento quiere sobresalir, quiere salir de su miseria, quiere salir de su pobreza, y es allí cuando él conoce al arcipreste, perdón. Entonces Lázaro se convierte básicamente en el pregonero de Toledo y se casa con una criada de este señor. Es decir, que se casa casi que con la persona que también le servía al arcipreste. Pero entonces empezaron a haber rumores de que su esposa tenía una relación realmente con el arcipreste, pero Lázaro decide ignorar y dejar como decir, no les voy a creer porque al fin y al cabo el arcipreste me está dando como de alguna manera una comodidad y una seguridad, porque yo también trabajo para el arcipreste y esto me da automáticamente como un estatus en esta época. Y pues básicamente él vivía bien, entonces él dijo como me aguanto los cachos siempre y cuando pues mantenga este estilo de vida. Y así fue como pues ya para estas alturas Lázaro de Tormes ya no era ningún niño, pero ya sabía ser tramposo y astuto. Listo. Eso hasta ahí con Lazarillo de Tormes. Entonces Lazarillo de Tormes pues cuenta toda su historia, la empieza a contar parte por parte. Y aunque no lo parezca, él empieza a criticar ahí bueno, sin querer no, con toda la intención, critica a la gente con discapacidad, como el ciego, diciendo que es gente cruel, gente muy mala. Critica al clérigo, a los de la iglesia, diciendo que pues son avaros y que de alguna manera matan a la gente de hambre solo por tener sus cosas bien. Habla de los escuderos y es como esta gente, por más pobre que sea, siguen siendo orgullosos y que de alguna manera buscan gente para que le dé comida, es decir, también llegan a ser mendigueros. Ahora habla de los frailes, como el fraile de la Merced, que básicamente como son gente de alguna manera generosa, pero pues que relativamente no hacen más que caminar por la vida, no tienen como un porqué de su vida. Luego también nos habla de los bulderos y es como por medio de esos chistes y demás pueden llegar a contar o decir mentiras y engañar a la gente. Y por último, el arcipreste, que se supone que era una persona muy, muy importante para esta época, cómo era posible que esta persona podía llegar hasta ser infiel con gente bueno, aprovechándose de su nivel en la sociedad, ¿no? Básicamente le era infiel a su esposa con su propia criada. Y esto también porque la criada no tenía como decir, venga, no, porque al fin y al cabo pues también era su amo.
Luego teníamos acá, estas sí se las voy a leer, tenemos la historia del buscón llamado Don Pablo. Entonces tenemos acá el fragmento que dice, quien no hurta en el mundo no vive. Entonces aquí ya nos empiezan a hablar básicamente de los ladrones. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan. No lo puedo decir sin lágrimas. Lloraba como un niño, el buen viejo, acordándose de las que habían batanado las costillas, porque no querían que donde están hubiese otros ladrones, sino ellos y sus ministros. Y acá podemos pues darnos cuenta que básicamente el buscón, la historia del buscón, nos está contando ya cómo empieza él a criticar a los alguaciles, que es básicamente la policía de esa época, y los jueces, porque de alguna manera está diciendo que también eran unos ladrones y que no aceptaban otro tipo de ladrones que no fueran ellos mismos. Más que todo nos libró la buena astucia. En mi mocedad siempre andaba por las iglesias y no de puro buen cristiano, muchas veces me hubieran llorado en el asno, si hubiera cantado en el potro. Nunca confesé sino cuando lo mandaba la Santa Madre Iglesia. Preso estuve por pedigüeño, en caminos y a pique de que me esterraran el tragar y de acabar todos mis negocios con 10 y 6 maravedis, 10 de soga y 6 de cáñamo. Más de todo me ha sacado el punto de boca, el chitón y los nones, y con esto y mi oficio he sustentado a tu madre lo más honradamente que he podido. ¿Cómo así sustentado? Dijo ella con grande cólera. Yo os he sustentado a vos y sacándonos de las cárceles con industria y manteniéndoos en ellas con dinero, si no confesábades, era por vuestro ánimo o por las bebidas que os daba, gracias a mis botes. Y si no temiera que me habían de oír en la calle, yo dijera lo de cuando entré por la chimenea y os saqué por el tejado. Básicamente, pues acá nos están hablando de la astucia, de cómo un hombre por el simple hecho de no haber confesado las cosas, pues él dice que salió libre, pero ella le está diciendo como, venga, no, o sea, usted no ha salido siempre libre por su astucia, sino porque yo también he sido muy astuta. Por ejemplo, cuando lo saqué por el tejado y me metí por la chimenea, como cuando yo entraba a las cárceles, como cuando yo los mantenía, cuando yo les mandaba dinero, etcétera. Básicamente, pues empieza a contar como todas estas cosas. Acá ya tenemos la fuente y con esto último hemos terminado nuestro primer tema. Hasta el momento, ¿alguno tiene preguntas? ¿Alguno tiene dudas? Hola, hola, hola. Chicos, ¿están todos mimiendo? ¿Hay alguien aquí con vida? Samuel, Kevin, Nathan, Karen, Fabián, David. ¿Todo claro, seguros? Nathan dice que sí, Andrés Santiago. Bueno, yo voy a suponer entonces que sí, porque me están mandando manita arriba. Listo. Entonces recuerden que cuando hablamos de la novela picaresca estamos hablando del pícaro, que básicamente es astuto. ¿Listo? Es emblemático de la literatura española por allá cuando estamos en el siglo de oro, cuando recién aparece el Renacimiento y el Barroco. Creo que por acá, sí. Acá ya empezamos entonces con nuestro siguiente tema. Voy a enviarles la asistencia para que por favor me hagan el favor y la llenemos de una vez. Y doy 5 minuticos para que me terminen de llenar esta asistencia, por favor. Bueno, 4 minuticos para que me llenen esta asistencia, por favor.
Listo, chicos, ya me llenaron asistencia. Me avisan porfa cuando ya. Recuerden leer bien esa pregunta. Andrés me dice que ya. Al resto lo sigo esperando. Bueno, yo supongo que ya entonces vamos a iniciar de una con el párroco. Ya les di tiempo suficiente para esa pregunta. Listo, listo. Entonces vamos a iniciar con nuestra lección número 7 que viene a ser la literatura del barroco. Ay, nosotros no vimos el video del anterior. Espérenme, ponemos ese video porque después sí me regañan a mí. Ay, ¿dónde me metí? Esta clase 1. Vamos a ver el video rápidamente. Tengo entendido que sí tiene audio, pero pues si no tienen me escriben rápidamente. ¿Listo?
Listo, criaturitas de Dios. Ahora sí vamos a empezar con el tema número 2. Primero vamos a ver en esta ocasión si el video del párroco para que no se nos vuelva a olvidar. Listo, literatura del párroco. Y vamos de una con esto. Listo, chicos. Listo, listo. Entonces, vamos ahora sí a continuar con la literatura española del barroco. Bueno, recordemos que esta literatura ya fue un movimiento literario y bueno, de alguna manera se alcanza a mezclar con diferentes cosas que tenemos para esta época, como lo fue el romanticismo, el renacimiento, la Edad Media, el naturalismo y el realismo mágico. El naturalismo es una de las que aún no hemos visto, pero se supone que el romanticismo, el renacimiento, la Edad Media y el realismo me parece que ya. Entonces, inicialmente pues es un movimiento literario que responde a una época de decadencia, tanto social como económica como militar, porque esto se desenvuelve en España más o menos para el siglo XVII. Tenemos como referentes a Lope de Vega, tenemos a Francisco de Quevedo y La vida es un sueño. ¿Listo? Entonces vamos con el contexto histórico. El contexto histórico pues surge en el siglo XVII en España, justo cuando España está atravesando una crisis económica, social, de ideologías, de cultura
y literaria, básicamente pues por inconvenientes que se tenía para esta época. En este orden de ideas, pues básicamente surge el barroco como un movimiento que responde como tal a esta crisis, tomando como referente el sentimiento del desengaño, el pesimismo que se expresaba hacia la corona española en aquel entonces, básicamente hacia el rey. Pero entonces, ¿qué tiene el barroco? El barroco lo caracteriza que usa el arte como la evasión, es decir, se crean mundos con los que relativamente se puede salir de la realidad. Busca la religión como un alivio para el alma, recrea el pesimismo y la angustia y hace como de alguna manera burla con la novela y con la sátira. Los utiliza como referentes literarios. Tienen unas escuelas literarias que son el culteranismo y el concepticismo o el conceptismo. En el culteranismo utiliza el lenguaje culto con el fin de crear un mundo de belleza absoluto y en el conceptualismo utiliza metáforas, utiliza el doble sentido y los juegos de palabras con el fin de deslumbrar al lector. Es decir, que en este caso, cuando ya utilizamos el conceptismo, es decir, el uso de palabras con doble sentido, el uso de metáforas, ya estamos utilizando un lenguaje un poquito más complejo. Tiene poemas, generalmente en sus poemas utilizan los sonetos, temas amorosos, de burlas, de mitología, de la religión y la reflexión. Adicional a eso tiene, bueno, se destaca la fábula de Polífemo y la Galatea y las soledades. Utiliza también la poesía satírica y burlesca porque en todo momento también como que necesita cuestionar al mundo exterior. En la prosa del barroco utiliza la novela idealista, continuando con los estilos del pasado, utiliza la novela cortesana, que son las novelas cortas, y entre ellas también se puede ver pues la novela picaresca como el Lazarillo, el Buscón y el Guzmán de Alfarache. Principales autores tenemos a Lope de Vega, Calderón de la Barca y a Tirso de Molina. ¿Qué más tenemos por acá? El fragmento de la vida es un sueño. Listo. Este movimiento también, aunque no lo parezca, está 100% caracterizado por la extravagancia, porque como ellos tenían una visión de la vida un poco pesimista, entonces como que ellos decían, nos vamos a morir mañana, entonces vivamos todo lo que podamos el hoy. Es decir, por ejemplo, en las mujeres inclusive en su estética se podía llegar a ver en el hecho de que las mujeres ricas, para hacerse ver todavía más, con más dinero, con más clase social alta, tendían a utilizar toda su joyería en un mismo momento. Básicamente son como esas tías o esas personas que uno conoce que utilizan como 20 collares al mismo tiempo y se ve un poquito como más extravagante, como más sobrecargado. Y básicamente era por esto. La gente que utiliza por lo menos muchos anillos y demás, todo esto que va como a la extravagancia viene a ser el sentido del barroco. Entonces, básicamente como es una época de pesimismo y todo, ellos necesitan en, refugiarse en otros, ¿cómo llamarlo? En otros planos que no sea exactamente el plano terrenal. Es por eso que ellos vuelven nuevamente a tomar a la iglesia como referente. Por ejemplo, las iglesias, la gran mayoría de las iglesias católicas son barrocas. Y uno dice, bueno, barrocas, ¿por qué? Ejemplo. Entonces, no sé si ustedes en algún momento han notado que por lo menos la iglesia católica es extremadamente alta. ¿Lo han notado? Díganme que sí o manito arriba. ¿Han notado que la iglesia... Ah, listo, gracias. Listo. Entonces, básicamente, uno dice, bueno, ¿y por qué las iglesias son tan altas? ¿Es que no cabe el Espíritu Santo acá adentro, en una casa pequeña? Básicamente no era por eso. Era simplemente porque de alguna manera se tenía como el ideal de tenemos que hacer las cosas grandes, exóticas, como extravagantes, que la gente le den como, así no quiera creer en Jesucristo, en Dios, en lo que sea, entra si sea solo por curiosidad. Entonces es por esto que básicamente las iglesias son tan barrocas. Adicional, tenemos también que las luces de las iglesias, los candelabros y demás, cuando nosotros vamos a una iglesia y nos fijamos por lo menos en los bombillos que tienen las iglesias, bueno, yo los llamo bombillos, pero son como las lámparas o los candelabros, ustedes se darán cuenta que están llenas de cristales, están llenas de ornamentación, de un poco de cosas, y básicamente esto está
de esta manera porque es un poco exagerado, no como en la casa que uno tiene, pum, la roseta y el bombillo ya, chao, no. En las iglesias generalmente sí están llenas de cristalitos y de todo un poquito, pues como para dar ese auge de lo exótico, de lo exagerado, es básicamente por eso. Adicional a eso, ¿qué más la iglesia? Ah, ya me acordé. En el barroco, cuando hablamos en la parte del arte, tenemos este tipo como de pinturas. Pero entonces dijeron como, venga, estamos cansados de andar haciendo como solo personas humanas y ya como en el Renacimiento, o sea, como mucho de forma, entonces vamos a cambiar un poquito las cosas y vamos a empezar a hacer cosas subreales. Entonces, en muchos casos tenemos casi que gente tipo angelical en caballos, como en la imagen que se muestra aquí en la pantalla, como con caballos volando y de todo un poquito. Y entre ellos también dijeron como vamos a crear un arte que se vea distinto y que se vea costoso, que se vea sobrecargado, que tenga mucha mano de obra. Y es por ello que decidieron que esta vez no iban a realizar arte sobre lienzos, sino que en este caso iban a realizar eh, este tipo de arte en vidrio. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el vidrio? Ventanas. Y entonces es allí cuando ellos dicen, bueno, vamos a empezar a hacer el arte en vidrios, pero entonces hagamos esto de una manera distinta. Y es por ello que un día cualquiera deciden empezar a romper esos vidrios. Una vez rotos los vidrios, dicen, bueno, ahora cómo hago el arte sobre este vidrio roto. Entonces dijo, no, pues como esto se tiene que ver costosísimo, entonces empecemos a pegar pedacito por pedacito de cada vidrio. Y es así como empezaron a crear como una especie de vitrales. Y más adelante dijeron, venga, ¿sabe qué? Ahora vamos a darle color, vamos a darle color y démosle es como una especie de formas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esa vaina qué es? ¿Ustedes alguna vez han visto estas? ¿Se han visto las ventanas de las iglesias como son? Básicamente esas ventanas son 100% barcas, por eso, porque son extravagantes, o sea, cogieron un vidrio, lo rompieron, volvieron, empezaron a unir pedacito por pedacito, pintaron cada pedacito de un color distinto y después le crearon formas a esos vidrios. Eso es el barroco, es ser un poco extravagante en sus cosas. ¿Sí me hago entender por dónde va el camino? Tengo otro referente. Entonces, entre otros referentes del barroco podríamos tener a este personaje, que es un personaje icónico en muchas épocas de nuestra vida, ¿no? Porque nosotros cuando éramos niños veíamos siendo un dálmata hasta por Caracol, ¿no? ¿Sí lo recordamos? ¿Se acuerdan de Cruella de Vil, la de 101 dálmata? Espérenme, vamos a dejar esta imagen. Ay, es que esto acá no se agranda. Listo. Por ejemplo, tenemos esta imagen de Cruella de Vil y entonces nosotros decimos, bueno, Cruella de Vil acá que... Ay, no, ¿por qué ya no me deja verla? Listo, entonces espérenme un segundito y les muestro este referente. Presentar otra cosa, Cruella de Vil en Pinterest. Listo. Entonces tenemos, en este caso, a este personaje. Tenemos a Cruella de Vil. Cruella de Vil era una mujer extremadamente rica, ¿cierto? Y que ella se vestía con unos atuendos muy exóticos, muy extravagantes, que aunque no siempre se veía bien, porque ella es una mujer delgada, que generalmente tenía vestidos muy ceñidos al cuerpo, ¿cierto? Usaba guantes y aún así encima de los guantes utilizaba sus propios anillos.
Y a ello súmenle que generalmente ella se vestía con pieles, pieles de leopardo, pieles de oso, pieles de zorro y en este caso quería pieles de perro porque ella era una persona muy, muy extravagante. Y esto básicamente es todo lo que referencia al barroco, la extravagancia, porque de alguna manera tenía la creencia de que si mañana nos vamos a morir, ¿por qué no ponernos guapos ahorita desde ya? ¿Sí? Entonces era como exprimamos todo lo que podamos hasta el final, de alguna manera, ay, ¿qué es esto ya? De alguna manera era como tratémonos de vestir lo mejor que podamos. Es como cuando, digamos, uno se va a divorciar, pongámoslo en ese contexto, que uno se va a divorciar y uno no se va a ir con la ropita más normal para un divorcio, sino que uno se va exótico, se va como más extravagante, por llamarlo así, como que uno quiere verse bien, como que uno quiere verse costoso. Por ejemplo, cuando usted va donde el familiar ese que critica a todo el mundo, usted no se va a ir con el pantaloncito más roto que tiene, ¿o sí? ¿Quién en su sano juicio haría una vaina de esas? Entonces, para que lo tengamos claro, pues este es nuestro referente. Sería Cruella de Vil. Hasta este punto, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta o inquietud? Chicos, ¿alguno? Ay, sí, ven, ustedes me obligan a llamar a lista. Karen, Kevin, Nathan, Ángela, creo, Samuel, David Santiago. ¿Alguna pregunta? Andrés Santiago. ¿No? ¿Seguro es todo claro? Bueno, que conste que yo pregunté. Listo, entonces vamos entonces con nuestro tema número 3 porque acá sí estamos todo claro, profe, listo. Estamos un poquito medio corriendo por la cantidad de temas que tenemos que ver, pero pues lo ideal es que antes de correr, pues que nos quede claro todo. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces vamos con la novela picaresca, ¿no? Está ya. Vamos con esta sí. Nosotros no habíamos visto Siglo de Oro aún, yo creí que sí. Vamos entonces con la literatura del Siglo de Oro. Bueno, les iba a adelantar, pero no. Vamos a ver primero el video y ya empezamos entonces con la explicación de nuestra literatura del Siglo de Oro.
Yo hablándoles. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar con la literatura del siglo de oro. Tenemos que tener en cuenta que la literatura del siglo de oro... Ay, espérenme un segundito, chicos, por favor. Y ya. La literatura del siglo de oro está dividida en dos movimientos literarios. Esos dos movimientos literarios, digamos que son muy importantes para esta época también porque son quienes representan la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Adicionalmente, más adelante pues ya se viene el boom latinoamericano y todo lo que fue la literatura de la posguerra, porque fue después de la Guerra Civil Española, y aparte todo lo del boom latinoamericano donde surgieron muchísimos escritores, donde hay mucha narrativa, donde hay mucha novela, donde hay mucho arte y demasiada poesía. Entonces, básicamente por esto nuestra literatura del siglo de oro es como tan relevante para esta época. Ya les decía, era un movimiento artístico, cultural y literario. Habla de las expresiones teatrales, de la literatura y de los relatos sobre el Nuevo Mundo. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, el siglo de oro, ¿cuáles son los dos movimientos que lo acompañan? ¿O cuáles son los que les dan ese nombre? Básicamente fue un punto donde está el Renacimiento junto con el Barroco, que son dos movimientos que aunque no sean al tiempo, uno se antepone con el otro. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento, perdón, en el Renacimiento se empieza a cuestionar a Dios, se empieza a cuestionar la existencia de Dios, se empieza a cuestionar todo lo que tiene que ver con el origen del mundo, se le empieza a dar como un sentido solo al ser humano, tanto así que pues empieza a decir, venga, todo lo que existe o todo lo que utilizan los seres humanos está hecho por seres humanos. Ejemplo, la comida. Si tú vas a comer un pedazo de carne, generalmente tú no puedes ir a comer un pedazo de carne cruda, ¿no? Primero tienes que ir, calentarla, cocinarla, lavarla, aplicarle sal, etcétera. Entonces, pues básicamente todo esto lo hacen las manos humanas, ¿sí? Tú no te vas a comer un animal con todo y pelo, primero pues le tienes que hacer un proceso. Tú te levantas todos los días y tú muy posiblemente le des las gracias a Dios, pero pues para esta época se decía, venga, usted gracias a quien se levantó, gracias a que usted puso una alarma y se pudo despertar y decidió levantarse, usted decidió comer el día de hoy, entonces todo esto es hecho por el mismo ser humano. Entonces, pues básicamente durante los siglos XVI y XVII acoge el barroco y el renacimiento. El arte español alcanza su máxima expresión creativa, por lo que es llamado el siglo de oro español, no solo en pintura, música y escultura, sino también en arquitectura y por supuesto en la literatura. Se desarrollaron expresiones artísticas, asimismo este periodo se caracterizó desde el punto de vista literario por ser una época de duelos intelectuales entre referentes obligados de la historia literaria de España. Por eso es preciso estudiar el siglo de oro a la luz de los géneros más representativos de los autores que le dieron vida. Porque entonces, como en el Renacimiento decidieron cuestionar absolutamente todo lo de Dios y demás, es por ello que en el Barroco vuelven y se acogen a Dios, porque dicen que todo lo que está pasando, porque es una época de crisis económica, es gracias a toda esa cantidad de gente que la empezó a embarrar desde el Renacimiento. Es decir, básicamente todo lo que estaba pasando o sea, por la crisis era traída a ellos, según ellos, por la furia de Dios. O sea, le estaban echando la culpa al Renacimiento de todo lo que estaba ocurriendo en el Barroco. Aún así, el Renacimiento alcanzó a despertar a grandes escritores y demás, porque de alguna manera empezaron a cuestionar como, venga, ¿quién le dio el poder a la iglesia para hacer tal y tal cosa? Como en un tiempo fue la Santa Inquisición, por ejemplo. ¿Quién le da el permiso a la iglesia a matar gente por no creer en la iglesia? Ejemplo. Bueno, la poesía que encontramos en el siglo de oro se encuentra sus máximos referentes pues en el barroco, que era todo lo que estaba referente con la exageración, con los sentimientos y demás, con el escape de una realidad. Está enmarcada en dos movimientos contrapuestos, al saber el culteranismo y el conceptismo, que eran los que te explicábamos anteriormente, y por ello se perfila como una poesía armónica y sumamente dual. Sobre el primer movimiento, hay que saber que su más claro exponente fue Luis de Góngora y pues bueno, que realiza el poder educativo de la palabra. Sus fuerzas estaban enfocadas en buscar un nuevo código, un nuevo lenguaje y elevarlo a las alturas. La perífrasis embellecedora, la estética, el elegir palabras comunes y conservar la sonoridad y la belleza de las palabras, a su vez insertar nuevos vocablos, era muestra del culteranismo puro. Por otro lado, Francisco de Quevedo, quien estudió en las mejores universidades de España, propone un concepticismo como un movimiento opuesto al culteranismo, ya que valoraba más la ideología que la estética. Es decir, de alguna manera
era más importante para Francisco de Quevedo las ideas que llevaba un texto antes que cómo se veía. Es como decir, ¿cómo expresarlo ahí? Como cuando uno va a la casa de la abuela y son de esas abuelas que son como acumuladoras y uno dice todo esto de acá no sirve para nada, o sea, se ve mal, se ve feísimo, pero entonces son funcionales, son cosas funcionales, entonces es más lo que la idea central, lo que sirve que no la estética, como cuando uno tiene un celular roto, pero, o sea, con la pantalla quebrada y demás. Claro, estéticamente se ve súper mal, pero funcionalmente todavía funciona, es decir, cumple todavía su ideología. Y por esto para Francisco de Quevedo era aún más importante pues ese tipo de cosas, no algo que se viera bonito y no sirviese para nada. Más adelante entonces teníamos en la poesía los conceptistas reprobaban a los malos usos, las malas costumbres de la época, la decadencia, la hipocresía social que se vivía y pues Quevedo empezó una suerte de composiciones satíricas donde precisaba un deseo de concisión exacta que se veía reflejado en la búsqueda de expresiones que condensaban su máximo significado en la menor cantidad de palabras posibles. Y cuando hablamos de las satíricas, entonces básicamente empezaba como a tirar como cositas, como pullas, para que dijesen como al que le caiga el guante, que se lo aguante. Pero pues de alguna manera lo que se buscaba para esta época, de alguna manera era como que no es necesario extendernos mucho, sino que las cosas sean concisas. Es decir, entre menor cantidad de palabras posibles, más claras las ideas. En la narrativa se encontraban los máximos referentes en el Renacimiento, porque el Renacimiento fue la época más grande para la literatura. Se, destacó, se, se destacaron las novelas, justamente porque tenían como relatos sentimentales o la caballería de la época, básicamente la caballería medieval. Se empiezan a crear una suerte de sátira alrededor de dichos relatos cristalizados en Miguel de Cervantes y su Quijote de la Mancha, que básicamente Don Quijote también tenía esa vaina de estar criticando a la sociedad de esta época, criticar a la iglesia, criticar la monarquía, criticar la sociedad. Eso es lo que hacía Miguel de Cervantes con su obra de Don Quijote de la Mancha. Y básicamente pues relata que su personaje principal se vuelve loco debido a la excesiva lectura de novelas de este tipo, o sea, de caballería, y pretendió ser un caballero andante. Para la época de Cervantes ya era un modelo de vida desuso. Esto acarreó una gran cantidad de críticas hasta el punto de considerarlo un antipatriota o un enemigo de la novela de caballería, ya que desde ahí empezaría a ver su caso. Y es que también, si uno va y revisa realmente el contexto de Miguel de Cervantes Saavedra, pues Miguel de Cervantes Saavedra fue un hombre que simplemente por el hecho de ser hombre lo mandan a la Guerra Civil Española. Estando allá, le lastiman una de sus manos, le lastiman la mano izquierda. Pues él, como ya no puede hacer nada estando en la guerra con una mano jodida, él dice: no, saben que yo me devuelvo para Madrid. Y estando en la embarcación, llegando casi a Madrid, lo cogen, bueno, como que el barco se mete en una tormenta, llamémoslo así, y pues lastimosamente pierde su rumbo y terminan en otro lugar y allá lo toman preso y pues básicamente lo obligan a ser esclavo. Después de 9 años de esclavitud, ahí sí le dicen como: venga, usted no es ningún enemigo, entonces devuélvase para Madrid. Miguel de Cervantes se devuelve a Madrid y él dijo: bueno, por lo menos ya estuve en la guerra, yo me imagino que me esperará una recompensa. Pero cuando él llega se da cuenta que no hay ninguna recompensa, fue como: ah, bueno, ya llegó, váyase para su casa. Y él estando pues en su casa sin saber qué hacer, él dice: ay, pues descubrieron la Nueva América, porque para esta época también está lo del descubrimiento de América, ¿no? Pues él dice: ah, pues me quiero ir a viajar, pero se da cuenta que pues para poderse ir a viajar, él necesita dinero, necesita mucha plata, pues porque con qué va a solventar todo. Y estando pues en esas dice: bueno, necesito conseguir dinero, pero ¿cómo puedo conseguir dinero si ya tengo una mano jodida y no me van a recibir en cualquier trabajo? Entonces él, como en su afán, un día cualquiera llega como un conocido y le dijo: ay, ¿sabe qué? Véndame tal manuscrito. Y pues Miguel de Cervantes, necesitando dinero, le dice: sí, claro, ¿cuál quiere? Este. ¿Cuánto me cobra por este? Y él lo vende como en 1.300 quetzales, algo así. No me acuerdo bien cómo es la moneda, pero lo vende por 1.300 algo. Y la otra persona lo paga. Entonces ahí Miguel de Cervantes se da cuenta y dice: ve, yo me puedo poner a dedicarme a hacer solo esto y chao.
Y es por eso que más adelante, pues él en su afán dice, bueno, yo necesito escribir algo, pero bueno, ¿qué es lo que está sonando ahorita en la época? Listo, la caballería. Vamos a escribir un libro de caballería, pero que sea algo original, es decir, algo que nadie haya escuchado nunca. Y es por eso que él, en medio de su rencor y demás, dice, pues voy a criticar a los caballeros porque básicamente yo fui un caballero que fue a la guerra y me devuelven pobre sin un peso lastimado y no me reconocen absolutamente nada. De ahí él empieza a escribir Don Quijote de la Mancha y saca en la primera parte de Don Quijote de la Mancha, si mal no estoy, para 1605. Saca la primera obra y se vende muy, muy bien y él empieza a tener más dinero. Entonces él entre tanta cosa dice, pues me voy a poner a escribir una segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Y él se sienta y empieza a escribir, a escribir, a escribir y dura un total de 10 años pensando en qué escribir y más o menos para 1610, no, perdón, 1615, él termina la segunda parte de Don Quijote de la Mancha y también vuelve y se empieza a vender muy bien. Pero cuando él pensó que ya se podía ir a viajar y ser feliz, de alguna manera con el dinero que tenía ya mantenerse, pues resulta y sucede que para esta época, lastimosamente en 1616, es decir, un año después, apenas un año después, él muere sin haber podido disfrutar realmente de lo que era el dinero. Y básicamente por eso es que él está como tan enojado con la sociedad de esta época, por eso es que él critica tanto a los caballeros y de alguna manera pues también al monarca. Pero sin embargo, pues este periodo se caracteriza por las nuevas tendencias. Entre tanto, pues lo que querían era el reconocimiento y la perpetuidad temporal, es decir, algo que mantuviese el tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando de 1610, eso quiere decir que llevamos más de 400 años y todavía seguimos hablando de un Quijote de la Mancha. Básicamente porque es casi casi que una obra perpetua, porque se va a seguir manejando por mucho tiempo, porque de alguna manera fue muy relevante para esta época. Listo. Luego vamos con el otro género, que es el género dramático y del teatro, pues en plena época del siglo de oro. Pues básicamente esta fue la que tuvo mayor difusión porque no solo era en España, sino pues básicamente por toda Europa. Se convierte en un referente cultural del occidente y se caracteriza a través de la pluma de Lope de Vega y de Calderón de la Barca, por fijar una nueva estructura de la comedia en la que se crea un personaje gracioso que a su vez ofrece una visión realista de los acontecimientos del momento. Se divide en esta etapa dos momentos, el ciclo lopesco y el ciclo calderoniano. Y pues básicamente trataba de una persona que ponía su arte en escena, ¿cierto? Donde esta persona era graciosa, pero ofrecía, o sea, era como una especie de novela picaresca, pero que se podía poner en teatro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el soneto 1582 de Luis de Góngora y dice, oh claro, oh, claro, honor del líquido elemento, dulce arroyuelo de corriente plata, cuya agua entre la hierba dilata, con regalados son, con paso lento, pues la por quien helar y arder me siento, mientras en ti se mira amor, retrata de su rostro la nieve y la escarlata en tu tranquilo y blando movimiento. Vete como te vas, no dejes floja la ondosa rienda al cristalino freno que, ¿qué? Espérenme, me perdí. La ondosa rienda al cristalino freno con que gobierna tu veloz corriente, que no es bien confusamente acoja tanta belleza en su profundo seno. El gran señor, un mido tridente. Pues básicamente, aunque la literatura española, como esta literatura es muy antigua, digamos que de alguna manera sí es un poquito más compleja de leer por la cantidad de, llamémoslo, españolismo castellano o españolismo, ¿cómo se llama esto? Em, no es de Castilla, sino de lo que queda al lado de Castilla. Bueno, en este momento no lo recuerdo, pero pues es básicamente por el acento del vosotros, del os, pues básicamente que es un poquito más complejo de leer. Tengamos en cuenta que hay palabras aquí que en cierta medida ya no se usan o ya no existen, pero pues básicamente él está hablando a alguien que él quiere mucho, una mujer que es muy hermosa y que según él, ella también lo ve con ojos de amor, pero al fin y al cabo dice que no, porque al fin y al cabo ella se va a ir,
porque ella no puede dejar flojo de alguna manera em, ciertas tareas del hogar porque ella aparentemente tiene pareja. Por eso dice con quien gobierna tu veloz corriente, porque básicamente esta persona ya tiene pareja. Entonces vamos a ver esta. Pobre Barranquilla mía. Pobre Barranquilla mía, entre peñascos rotas, sin vela desvelada y entre las olas sola. ¿A dónde vas perdida? ¿A dónde di te engolfas? ¿A dónde di te engolfas? Sí. Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas, con altas naves, te apartas animosa de la vecina tierra y al diero mar te arrojas. Igual en las fortunas, mayor en las congojas, pequeña en la defensa y sin citas a las ondas. Advierte que quien Advierte que te llevan a dar entre las rocas de soberbia envidia, naufragio de las honras. Cuando por las riberas andabas, costa a costa, nunca del mar temiste las iras por celosas. Segura navegabas, que por tierra propia nunca el peligro es mucho a donde el agua es poca. Lope de Vega. Básicamente, en un inicio, este poema se entendía que era para olas, pero pues después se tiene en cuenta que puede ser para una persona que simplemente no le tiene miedo a nada, pero de alguna manera hacen mucha referencia al mar y a las olas porque dice que hacia dónde vas perdida, porque va de aquí para allá y de allá para acá, que en la tierra no es mucho el peligro porque el agua es poca, es decir, las olas en la tierra no son tan peligrosas como las olas dentro del mar, porque dentro del mar te pueden hacer naufragar, es decir, te pueden llevar hasta la parte más honda. Entonces, pues básicamente estar en tierra es menos peligroso que estar dentro del mar, porque de alguna manera las olas en el mar pueden dejar de ser inofensivas y se pueden volver altamente peligrosas. Entonces, pues básicamente eso es lo que él está preguntando, como cuáles son sus esperanzas locas, cuáles son sus deseos, a dónde se va a ir, se va a perder, qué es lo que quiere hacer, se va a estrellar contra las rocas, se va a estrellar contra los peñascos. Tenga en cuenta que generalmente hay barcos que pueden ir con velas, pero esas velas están desveladas, es decir, son velas que están recogidas. Son juegos de palabras lo que les gusta utilizar mucho pues para la época. Hasta este punto medio claro con esto de acá que sería el siglo de oro. Recuerden, chicos, que el siglo de oro sí o sí se divide en dos movimientos, que es el Renacimiento y el Barroco. El Barroco habla de todo lo que es extravagante y el Renacimiento es lo que cuestiona toda la iglesia y toma al ser humano como el centro de sus propias cosas. ¿Listo? Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Hable ahora o calle para siempre. Ay, no, ninguno tiene media duda, ¿seguros? Bueno, entonces yo voy a continuar con el siguiente tema. Vuelvo y les paso asistencia. Vamos con el tema número 4. Ya nos quedarían uno y chao. Entonces, les voy a enviar el link de asistencia para que ustedes me hagan el favor y lo lleven. Listo. Por favor, vamos llenando la asistencia, chicos. Y me vayan a quedar sin esa asistencia porque hoy tenemos un total como de 5 asistencias. Entonces, por favor. Karen, Kevin, Nathan, Peña, Samuel Antonio y Samuel Rincón. Sandra Mirella, porfa, asistencia. Doy 3 minuticos para que llenen por favor esa asistencia y lean bien.
Listo, yo supongo que ya me llenaron la asistencia. Ay, listo. Yo supongo entonces que ya me llenaron la asistencia. Entonces ahora sí vamos a empezar con la literatura del romanticismo. Ay, lástima que no tengo cámara para mostrarles. Listo. Entonces vamos a iniciar con el romanticismo. Tenemos acá videíto. Vamos a ver el videíto. Listo. Pues ahora sí vamos con el romanticismo. Bueno, el romanticismo también hace parte de la literatura española. Viene también después del barroco, después de la literatura medieval. Y bueno, tenemos como, como referentes a Fausto y a Becker. ¿Sí? Una de sus principales características sí o sí es la libertad y la expresión de sentimientos. Es un movimiento que surge producto de la ansiedad que se vive en España en aquel momento, los cuales influyen en las maneras de escribir y permite generar un nuevo movimiento literario.
Básicamente España está atravesando por un poco de cambios en cuanto a temas económicos, sociales y políticos, esto después de la Guerra Civil Española, lo cual genera en la población un sentimiento de ansiedad y termina por afectar la forma de escribir. Esto apertura el escenario de cultural y político, perdón, que, que toca Europa y América, el cual recibe el nombre del romanticismo. Recordemos que por lo menos aquí en Colombia también llegó el romanticismo y nosotros pues de alguna manera lo expresamos por medio de nuestro escritor que se llama José Asunción Silva, que ahorita se los presento bien. ¿Listo? Mientras tanto, pues el romanticismo tenía diferentes características como el individualismo, la libertad, la rebeldía, el ser un héroe rebelde, eh, la expresión de, vea, acá hay más, está la evasión de la realidad. Básicamente, los exponentes del romanticismo buscaban cómo crear textos en los cuales la gente se pudiese envolver en ellos y pensar tanto en esos textos que dejasen de lado la realidad. Es como cuando una persona termina una relación amorosa y empieza a buscar qué hacer durante todo el día para no quedarse desocupado, para no andar pensando, digamos, en la persona con la que recién terminó. O, o como la gente que de alguna manera tiene depresión y empiezan a buscar qué hacer para no pensar en la depresión. También está en el nacionalismo, ya que surge esa necesidad, ese sentimiento de querer exaltar a su patria y a su cultura y a su sociedad. La insatisfacción es el sentimiento de soledad, de vacío, de pesimismo, la desesperación, por lo cual suceden los suicidios. Tiene como contraposiciones a la Edad Media, al movimiento moderno, a lo irracional, lo intelectual, el optimismo y la satisfacción. ¿Qué otra característica tenemos? Los sentimientos, deseaba de alguna manera que la gente pudiese sentir tanto los sentimientos como las emociones. Y recordemos que los sentimientos y las emociones, aunque se parecen muchos, tienen una diferencia muy grande. Y es por lo menos en sentimientos, los sentimientos son algo más duradero, algo que perdura, algo que permanece ahí por más tiempo, mientras que las emociones son algo de un rato y ya. Por ejemplo, cuando a uno le dan un regalo, en ese momento nosotros tenemos una emoción que es como un sentimiento de exaltación, pero que relativamente pues, puede durar un par de minutos, como una hora o 2 horas como mucho. Mientras que el sentimiento, como el sentimiento de cariño, por ejemplo, el sentimiento de amor hacia la mamá, dura casi que uno podría decir que toda la vida. El sentimiento, la emoción, porque eso ya sería una emoción, la emoción de enojarse con los papás o con los hijos, son emociones porque básicamente duran un rato, pero pues no se mantienen todo el tiempo. Bueno, nos habla de la historia del país, de la religión, hace importante la novela histórica, las leyendas, las costumbres y los romances. Esta literatura habla de los conflictos sociales como la exaltación pues de todo lo que ocurre en el contexto, las frustraciones, lo desigual de una sociedad. Sus personajes generalmente utilizan armas, ejercen violencias, pueden haber historias de víctimas, el- básicamente pueden haber como aspectos negativos de la sociedad, pero ojo, ahí es importante también decir que el romanticismo no solo tiene que hablar de amor, también puede hablar de infidelidades, también puede hablar de muerte, puede hablar de la melancolía, de la pérdida, de todo aquello que demuestra sentimientos. No todos son sentimientos positivos, no todos son sentimientos negativos, son solo sentimientos o emociones. Todo lo que represente todo este tipo de sentimientos o emociones, eso es lo representativo del romanticismo. Bueno, ellos tienen como unos estilos y unos lenguajes, el cual hace uso de la imaginación con el fin de rechazar las reglas que se establecen por la sociedad. Habla de los sentimientos que se expresan hasta el más mínimo detalle. Habla de la naturaleza y cómo es el reflejo del estado de ánimo del protagonista. Por ejemplo, eh, digamos que usted está triste, generalmente si usted está triste y ve flores, generalmente usted se va a enfocar en la flor que está marchita, en la flor que está marchita. Si usted está feliz, se va a enfocar en la flor más viva. Y básicamente pues es eso, cómo nos podemos reflejar en nuestro estado de ánimos en la misma naturaleza. Entonces a veces había una teoría oriental que era que las parejas sembraban árboles y ese árbol iba a significar como el amor.
Y entonces, por mismo y tanto, si el árbol se le empezaban a caer las hojas, significa que a la pareja se le estaba acabando el amor, porque de alguna manera se veían reflejados en esa naturaleza. Que si el árbol era talado, eso significaba que alguien les iba a quitar su amor o algo así. Desde ahí viene todo este tipo de teorías, porque el romanticismo relativamente surgió en todo el mundo, o sea, se expandió por toda Europa, se extendió a nivel internacional. Entre esos estilos y lenguajes también veíamos como las cosas agresivas, porque no todo era amor y paz, lo que yo les decía, sino, por ejemplo, en este caso tenemos el mar lo podían hablar como algo agresivo, como las tormentas devastadoras, los cementerios a medianoche, todos estos eran recursos literarios que generalmente pues mantenían. Se hablaba de representar el gusto por el misterio y lo sobrenatural, porque aunque nosotros digamos que no, todo aquello que a nosotros nos causa ese sentimiento de intriga nos llama la atención. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, que en todo barrio había una casa donde todo el mundo decía que ahí vivía una bruja. Y usted así le dijeran, venga, pilas que allá vive la bruja, pilas que allá esto, pilas que allá lo otro, usted con más ganas iba y se acercaba. Usted intentaba mirar por las ventanas. A usted, por más de que le dijeran, ay, no tome esto porque se puede envenenar, más rápido entonces se lo tomaba que porque a ver si de verdad si se iba a envenenar o no, porque de alguna manera todo esto que fuera misterioso y sobrenatural nos llamaba la atención. Por mismo y tanto hay niños que se quedan despiertos después de que se les caen los dientes para ver si pueden ver al ratón Pérez, ¿no? Y pues de alguna manera es porque son sobrenaturales. La gente que habla de los fantasmas o de las cosas sobrenaturales que pueden llegar a pasar inclusive en los pueblos, todo eso son de alguna manera unos temas muy interesantes para cualquier sociedad porque son cosas sobrenaturales que la gente no entiende y quisiera entender, por lo menos todo lo que tiene que ver con la Ouija y demás, el hecho de percibir voces, tener alucinaciones, no sé, presenciar milagros, todo esto son cosas sobrenaturales que al ser humano sí o sí le llama muchísimo la atención porque no las puede comprender. Básicamente, nos dice la teoría que a nosotros nos llama la atención todo aquello que no podemos entender, básicamente porque cuando lo entendemos nos aburre. Continuamos. Entonces, en la literatura del romanticismo tenemos a autores como Mariano de Larra o sí, Castellano Viejo, de José Larra, también Mariano José de Larra, de Miguel Ángel Ortega, y pues él tiene diferentes obras, también fue político y periodista, etcétera. Es el autor del Castellano Viejo de Vuelva usted mañana. Tenemos también a José Zorrilla, que fue quien se dio a conocer como poeta y fue miembro de la Real Academia. Escribió la que se considera como una de las obras más importantes del teatro romántico, que es Don Juan Tenorio, y algunas leyendas tales como A buen juez, mejor testigo. Y es que recordemos que por lo menos Don Juan Tenorio era ese hombre del pueblo que literalmente si existiera hoy en día sería como el todas mías del pueblo, del barrio, que básicamente era ese hombre que era como muy, ¿cómo llamarlo? Como muy coqueto con las mujeres, como muy buen partido, que todas querían estar con él, pero como que él no quería ninguna o las quería todas. Entonces, don Juan Tenorio era todo un personaje. En la literatura del romanticismo también encontramos a Gustavo Becker, que básicamente tiene también distintos libros, rimas, tiene poemas. Se abordan temas como el amor, el engaño, la desesperación, y lo más famoso de su escritura generalmente sí eran las rimas porque todos sus escritos rimaban. También teníamos a Rosalía de Castro, que era una poeta y escritora en gallego, esa era la palabra que estaba buscando hace rato, gallego y castellano, en las cuales constantemente denunciaba las injusticias sociales. Tenía, tenía obras como Los Cantares de Gallegos, Las Orillas del Sur y Hojas Nuevas. Listo, vamos a leer acá un poquito de un fragmento de Don Juan Tenorio. En los años que han recorrido desde que yo lo escribí, mientras que yo envejecí, mi Don Juan no ha envejecido, y fama tal por el gozo que se cree, a lo que parece. Porque Don Juan no envejece, que yo he de ser siempre mozo, y hoy bravo Duscasal, perdón, ¿qué no? Perdón, Duscascal os anuncia en su cuartel que he de hacer aquí un papel,
¿Qué tengo que hacer ya mal? Yo no soy ya lo que fui, y viendo cuán poco soy, dejo a los que más son hoy pasar delante de mí. Pues por Dios, que más brava que sea mi condición, la fiebre rinde al león, la gota la piedra acaba, a un latir mi sobrio siento, pero ya porfía, no puedo ya la voz mía pedirle otra vez al viento, y a quien me lo y a quien me lo quiere oír, digo años a por doquier que pierdo el ser de mi ser y que me siento morir. Entonces, básicamente en este fragmento, él dice que él no puede cambiar, que él no puede madurar, que él ya no envejeció, él siempre va a ser mozo, y mozo no me refiero al amante, sino mozo de inspiración. Em, pero al fin y al cabo, él va a perder a ese ser que consideraba su ser, y por lo mismo se sentía como morir porque de alguna manera la quería mucho. ¿Sí? La quería mucho, pero aún así él dice que no puede cambiar. Básicamente esto es lo que resume a un Juan Tenorio, que por más de que él se enamorase de una mujer y por más de que la quisiera, él nunca iba a poder dejar de ser como esa persona infiel. Listo. Vamos a ver orillas del Sar. A través del follaje, párenme que oír deja rumores extraños. Entré en un y entre un mar de ondulante verdura, amorosa mansión de los pájaros, desde mis ventanas veo el templo que quise tanto, el templo que quise tanto, pues yo no sé decir ya si le quiero, que en el rudo vaivén que sin entregua se agitan mis pensamientos. Dudo si el rencor adusto viva unido al amor de mi pecho. Entonces, básicamente acá Rosalía de Castro habla también de un amor que ella ve. Y ese templo al que ella se refiere, el templo que tanto quise, relativamente era un cuerpo, porque ella siente que gracias a sus rumores es porque este personaje ya tiene un nuevo amor. Y entonces ella desde la ventana puede llegar a ver a ese hombre, al hombre que ella quiso tanto, pero que en este momento ya ella no sabe lo que siente por él, porque el rencor y el amor no pueden estar juntos en un mismo lugar, pero ella siente los dos. Entonces que ella realmente no sabe realmente si todavía lo quiere o si ya no lo quiere. Entonces, básicamente es lo que nos habla Rosalía de Castro. ¿Hasta ahí medio claros? Listo, gracias. Listo. Ahí a mí me gusta mucho explicar el romanticismo con José Asunción Silva, que era un escritor colombiano, porque aunque yo sé que estamos hablando de la literatura española, creo que también la podemos mezclar con, pues, con nuestra literatura también para poder entender un poquito más de, nuestro, de nuestro lugar. Ay, acá está. Listo. Entonces yo les voy a compartir la pantalla y yo creo que estoy segurísima de que van a reconocer esto. Esto que tenemos aquí al frente es el billete de 5.000 antiguito, más conocido como el billete de 5.000 o el billete de José Asunción Silva o el billete del amor. Y uno dice, bueno, 5.000 pesos, ¿qué tienen que ver con amor? Básicamente, si nosotros miramos la parte donde se ve el billete estirado completo, donde se ve la luna, en la parte de ese cuadrito, en la parte inferior izquierda, se puede o se alcanza a ver a una mujer. Y uno dice, bueno, ¿y esa mujer qué tiene que ver o qué? Espérenme a ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Listo. Aquí. Creo que ahí sí se alcanza a ver mejor, ¿cierto? Sí. Entonces ahí vemos a esa mujer y uno dice, bueno, ¿quién será esa mujer? No sé. Y entonces esa mujer viene a ser la hermana de José Asunción Silva. Para esta época José Asunción Silva debía buscar una mujer con quien esposarse, debía buscar eh, esa persona a quien él sí o sí le va a dedicar el resto de su vida. Y entonces él estaba como en esa búsqueda de esposa, y él llega a su casa cansado porque no encuentra a quién, porque para esta época las mujeres también debían tener una belleza exacta. Por ejemplo, debían tener los pechos o el busto grande. Y uno dice, bueno, ¿y para qué necesitaban un busto grande? Eso significaba que si la mujer tenía el busto grande, significaba que iba a poder amamantar sin problema.
debían tener las caderas anchas. Y uno dice, bueno, ¿y las caderas qué tienen que ver? Ahí no se amamanta nadie, ¿cierto? Pero entonces el hecho de tener las caderas anchas significaba que la mujer iba a poder parir fácilmente. Y adicional a eso, se necesitaba que la mujer tuviera una cintura pequeña. Y uno dice, bueno, ¿y la cintura qué tiene que ver? Y pues básicamente la cintura era lo que daba el estatus social, porque para esta época las mujeres debían usar corset. Es decir, que si la mujer tenía buena cantidad de dinero, muy posiblemente le mandaron a hacer corsets desde pequeña y tenía una cintura definida. Mientras que si la mujer era una mujer de escasos recursos o pobre, muy seguramente o no tenía, o si tenía eran hechos en materiales malos o eran hechos con hojas, digamos, como las de plátano. Por mismo y tanto, puede que su cintura no estuviera al 100% definida. Entonces él llega a su casa y su hermana está ahí esperándolo. Entonces él se sienta de mal genio como en el comedor y su hermana sale corriendo a llevarle la comida. Justo cuando se agacha a darle su plato de comida, José Asunción la voltea a mirar y pues en esta época la gente se excusa con que los hombres son hombres. Pero entonces José Asunción cuando la voltea a mirar, como ella está como en una posición agachada alcanzándole el plato de comida, él sin querer le voltea a mirar los senos. Y en ese momento él queda como, ve, mi hermana tiene el busto grande. Pero entonces él en el afán de sacarse esos pensamientos de la cabeza dice como, ¿y el jugo? Entonces esta chica se devuelve rápido a buscar el jugo y en ese momento José Asunción la voltea a mirar de espaldas. Y estando de espaldas, él ve cómo su vestido bailonea de lado a lado. Eso significa que esta mujer tiene las caderas también anchas. Y en todo sentido, entonces él como que ve, mi hermana también tiene las caderas anchas. Entonces, justo ahí como que él dice, ve, ¿y ahora qué? O sea, yo por qué estoy pensando en estas cosas. Y cuando la hermana llega a dejarle el jugo, cuando viene a darle el juguito, entonces él se fija en su cintura y se da cuenta que su cintura también es súper pequeña, súper delgada. Es ahí cuando él dice, ve, mi hermana podría ser mi esposa, pero pues él tampoco es tan loco y tan enfermo. Él sabe que todo lo que él está pensando está mal, está muy mal hecho. Por mismo y tanto, entonces él dice como no, necesito sacarme esas ideas de la cabeza y él sale entonces en busca nuevamente de una esposa, pero entonces él empieza a buscar una esposa como su hermana, alguien que lo conozca, que lo atienda, que sea bella, que sea hermosa. Y al final pues él no encuentra a nadie. Por más de que intenta buscar y buscar, no está encontrando a nadie y él sigue en su búsqueda cuando un día cualquiera llegan a su casa a golpearle. Y en esas, cuando abren la puerta, pues era un hombre que venía a pedir la mano de su hermana. Y él no sabe qué decir, pero tampoco él es autoridad para decirle que no. Su padre acepta y es así como su hermana se casa. Pero entonces él la recordaba cada vez que él miraba la luna, porque él cada vez que salía en la noche, su hermana iba y lo buscaba, bien fuera con una tacita de té o algo parecido para que él se entrara a dormir. Entonces él cada vez que veía la luna o el bosque se acordaba muchísimo de su hermana. Por mismo y tanto, un día cualquiera, él decide empezar a escribir un poema para su hermana que se llama Nocturno. Se llama, la estrofa exactamente, no sé si lo notan ahí donde está la lunita, hay como una fuente y en esa fuente hay algo escrito. Ahí está escrito el poema Nocturno 3, donde básicamente él vuelve y le confiesa el amor hacia su hermana. Pero cuando su hermana se casa, algo pasa y la mujer cae enferma y después muere. Y él en su desesperación, con tanta cosa, no sabe qué hacer. Y un día está así como borracho tomando por ahí y se encuentra con el médico. Y entonces él le pregunta al médico que dónde quedaba el corazón. Y el médico le toca justo debajito del hombro, como por los lados de la clavícula. O sea, no sé cómo explicarlos. Como ahí hay como un huesito, como donde la gente se pone a veces moneditas como para hacia el lado más izquierdo, ahí justamente él le dice acá queda el corazón. Entonces José Asunción llega a su casa medio borracho, saca un arma y se da un tiro, según él, en el corazón. Pero pues obviamente no se muere. Entonces ya él empieza a padecer demasiado dolor y se está dando cuenta que no se muere, no se muere, no se muere. Entonces no le queda de otra más que irse a buscar al médico. Llega donde el médico y el médico le extrae la bala. Le dice, yo sabía, José, yo sabía que usted iba a hacer esto, por eso no le dije la verdad. Entonces le empieza a vendar la herida. Le dice, ahora sí, vamos a mirar cómo estás del corazón. Entonces el médico se pone el estetoscopio en los oídos y le pone el estetoscopio a José en su corazón y es justo ahí cuando José se da cuenta que el médico le había mentido. Entonces él se devuelve para su casa y esta vez sí termina el trabajo y se suicida. Por mismo y tanto, el billete de 5.000 cuando nosotros lo ponemos, digamos, las dos esquinas, cuando se juntan,
automáticamente se une en un corazón o se une como en una especie de copa porque él también se intenta matar envenenándose. Entonces eran como porque él dijo, si no me muero del tiro del corazón, pues me tendré que morir con el veneno, porque él se toma un veneno y al mismo tiempo se da como el tiro. Dice, uno de los dos me tiene que hacer efecto. Y básicamente esa fue la historia de uno de los poetas colombianos. ¿Hasta ahí claros? Yo supongo dudas, no hay inquietudes. Entonces, vamos a tomar pues nuestro descanso de 15 minuticos, perdón, 15 no, de 20 minutos y volvemos a las 9:30. Recuerden que todavía nos queda un tema y terminar de explicar pues como acá el romanticismo. Entonces, para que por favor no se vayan a tardar mucho ahorita en el descanso, ¿listo? No voy a cerrar la pestaña ni nada, solo voy a apagar el micrófono para irme a desayunar. ¿Listo, chicos? Ya ahorita nos vemos.